En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 15 de mayo del año 2022, domingo quinto de Pascua. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 21 al 27. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y allí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergé y llegaron a Atalia. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Este podríamos decir que es uno de los puntos medulares de la evangelización. Contar, reunirse lo que Dios ha hecho por medio de ellos hacia los paganos, hacia la fe de los paganos. Cuando Pablo y Bernabé son tomados por el Espíritu de Dios para esta misión, vemos cómo la misión, siempre y cuando haya sido guiada de una manera correcta, o haya sido seguida, mejor dicho, de una manera correcta, tiene éxito. Aquí vemos que Pablo y Bernabé siguieron las instrucciones al pie de la letra. Se dejaron llevar por el Espíritu de Dios, se dejaron llevar por el mandato que Jesús en un momento dado había dado, pero que ahora es el Espíritu Santo el que está tomando el control y es el que está llevando a estos dos personajes a la evangelización. Pero no a la evangelización propiamente de los judíos, como la que tienen encargados los apóstoles, sino ir a los paganos. Al final, ¿qué es lo que nos dice esta carta de Hechos de los Apóstoles, este evento, estos versículos? Platican cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ese es el principal envío y el principal sentido que tiene la evangelización: guiar a toda humano, a toda la creación, hacia la fe de Dios, hacia el Evangelio. La segunda lectura la tomamos del libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios, y ellos verán su pueblo. Y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni duelo, ni pena ni llanto,
porque todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Hacer nuevas todas las cosas. Para aquellos que se basan en la ley, para aquellos que se basan en los mandamientos originales de Moisés, el tener este nuevo evangelio, esta nueva ley que es la ley de Jesucristo, donde de 10 mandamientos pasan a ser 2, de donde una serie de instrucciones que eran 150 preceptos aproximadamente pasa a ser 1. Es un nuevo cielo, es una nueva tierra. Jesucristo viene a darle plenitud a la ley. Y Jesucristo dijo: si en anterior ustedes habían oído esto, lo nuevo, la plenitud de la ley se resume en 2 simples mandamientos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Ese es el nuevo sentido que está teniendo. Este nuevo cielo que se está presentando a través de Jesús es el mensaje que se trae para poder entender el mensaje original de Dios. Si nosotros no podemos entender el mensaje del Antiguo Testamento con relación a la comunidad, al pueblo elegido por Dios, y cómo es que el pueblo de Dios va guiando, o mejor dicho, se va dejando guiar por Dios y los profetas, no van entendiendo el sentido que tienen para poder encontrar el amor en el hermano o para poder darle sentido al amor al hermano. Jesucristo sí lo tiene, Jesucristo sí lo da. Por eso este nuevo cielo se llama Evangelio. Y este nuevo sentido, este nuevo, se va a enjugar las lágrimas, se va a dar todo nuevo, es porque la percepción hacia el hermano, la percepción hacia Dios, la percepción hacia la comunidad empieza a cambiar o debe de cambiar. Jesucristo nos trae la palabra de Dios interpretada para la actualidad, y eso es lo que nosotros debemos de leer, estudiar y de seguir. Del Evangelio continuamos con el evangelista Juan, capítulo 13, versículos 31 al 33 y versículos del 34 al 35. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, y por ese amor reconocerán todo que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Estas palabras que el evangelista Juan pone son las mismas que en el evangelista Lucas pone al principio de su libro de Hechos de los Apóstoles. Veían cómo la comunidad se quería, se amaba, se protegía, se ayudaba, y no entendían por qué. Cuando empiezan a entender su manera de ser, su manera de ver la vida, su manera de actuar, que es conforme al mensaje que trajo Jesús, al mensaje que se llamaba en ese momento la palabra, ese mensaje que le empieza a dar plenitud a la comunidad y plenitud a las acciones, es como empieza a transformar las mentes, las relaciones y sobre todo el ver al hermano. Aquí en este versículo que nosotros vemos, también lo leímos dentro de la cena del Señor. Lo que aquí dice Juan es que el Señor todavía está con ellos, pero
el mandamiento que les deja es un mandamiento muy importante. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese amor mutuo que se debe de tener lleva mucha responsabilidad, también lleva mucho criterio y sobre todo mucho discernimiento en el amor. Porque el amor hacia los demás implica también un soporte, una ayuda, un saber que tú estás fallando, saberte corregir y saber ayudarte a que te corrijas. Muchos de ese amor también significa el regañar al hermano, el levantarle la voz. En otros casos significa una distancia, porque el amor que te tengo a ti, ¿sí?, no debe de ser superior al amor que yo me tengo a mí mismo. El segundo mandamiento que Jesús dice: ámense los unos a los otros como los amo y como ámense a sí mismos. Ese amarse a sí mismo, ese es reconocerse que somos portadores del Espíritu de Dios. Somos portadores del amor que Dios dejó en nosotros, que el amor de Dios depositó en nosotros para nosotros poder ser instrumento de Él. Por eso cuando Jesús dice ámense los unos a los otros, es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, tenemos que aprender a llevar esa responsabilidad para poder ayudar al hermano, para que el hermano nos ayude a nosotros y nosotros poder, en el sentido de ayuda al hermano y a nosotros mismos, ayudar a la comunidad. De la oración colecta, hoy domingo 15 de mayo del año 2022, domingo, quinto domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son propias del domingo y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a tu plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, le hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.